Vamos entonces ahora a la introducción. Vamos a esperar que proyecten un PPT. Ok, ¿todos lo ven? ¿Sí? Ya. Entonces empecemos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Todos. Venid ante su presencia con regocijo. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Todos. Alabarle, bendecir su nombre. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Todos. Temer delante de él toda la tierra. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Ahora sí. Vamos ahora a la oración del día. Les pido que silencien sus micrófonos para poder orar, para empezar este curso. Ya. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu perdón, papá. Te pido, Señor, que cuide a cada uno de mis hermanos, Señor, que los alientes, Señor, a seguir conectándose con la iglesia, Señor. Somos tu iglesia, Señor, y tu iglesia se hace, Señor, de muchas maneras, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de conectarnos así, Señor. Te damos gracias porque tú pusiste, Señor, el deseo en alguien en la tierra de crear una plataforma así, Señor, y siempre estás para tu gloria, ¿verdad? Gracias, Señor, porque tú te glorificas con lo que creamos, Señor, con lo que hacemos, Señor.
Te pido, Señor, por los hermanos que van a venir, por los que no están aquí, Señor, por los que están enfermos, papá. Te pido por esta reunión, Señor, con palabra de vida, Señor, en la boca de quien predique, Señor, con palabra de vida en la boca de quien lea tu palabra, Señor, y pon aliento también en la persona que va a orar. Te doy gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por ser pecadores, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos una nueva vida. En el nombre de tu amado Hijo, Señor, por sus méritos. Amén. Vamos a los avisos ahora. Pastor, ¿hay avisos? Sí, tengo. Buenos días, hermanos. Qué rico estar juntos de nuevamente. No nos vemos todos, pero sabemos que estamos ahí. Ahí, Muy bien. sí. ¿Está bien? Sí, ya me escuchan. Como teníamos más o menos planificado, mañana vamos a comenzar con evangelismo explosivo y van las personas que quieren participar en esto ya me han mandado y tenemos un buen grupo y vamos a estar estudiando. Esto no es ninguna cosa del otro mundo, una cosa que vamos a ir aprendiendo de cómo llevar la palabra a otras personas en un periodo que va a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, así que no se preocupen de que le tengan miedo a los estudios. Así que súmense los que se quieren sumar, porque es una cosa muy linda y uno aprende cómo realmente llevar la palabra de Dios a otras personas. También quiero mencionar que estamos en el mes de septiembre, que nosotros llamamos el mes de la Biblia. ¿Y por qué esto? Porque recordamos 2 hitos importantes que están vinculados con la traducción de la Biblia. En 1569 la Biblia en español se hace por primera vez y es llamada como la Biblia del oso. Y la ilustración de su portada es un oso intentando extraer miel de un panal en un árbol. En 1602, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina hacen la traducción de la Biblia y esta se conoce como la Biblia del Cántaro. Esto ocurrió en 1602. También ustedes conocen muy bien al obispo Alfredo Cooper. Él es una persona que pertenece a las SAMS. Porque estaba en Inglaterra, él estuvo allá también, y la SAMS es la sociedad misionera de América del Sur. Y él, digamos, siempre fue un pastor empleado por la SAMS y fue enviado a Chile como un misionero. Entonces, hoy día también, hoy día 6 de septiembre, se celebra a Alan Gardiner, que a través de él nació la SAMS. Incluso hoy día, con la situación mundial, como está llena de problemas, ya que sabemos todo esto, nos puede llevar a una paciencia dentro de nosotros y nos transforma en una virtud de acero. Yo quiero leerles rápidamente un versículo acá nomás que está en Romanos 5, 3, 4, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que esas cosas hoy día pensemos, hay un pasaje bíblico ahí, estamos Alan Gardiner, un tremendo hombre, un misionero, que nosotros estamos involucrados acá porque como iglesia anglicana hay un gran desarrollo y, digamos así entre comillas, los anglicanos fueron casi los primeros misioneros que llegaron en algún momento, digamos, a Sudamérica. Muchos de ellos también, el papá de Hillary, esposa de Alfredo Cooper, también tiene su nacimiento en Paraguay, donde el papá enseñaba a los indios en esos tiempos, y después ellos son trasladados justamente a la Araucanía aquí en Chile. Así que esas cosas solamente como aviso, y todos los demás, yo sé que están los avisos, están estudiando los libros SEAN y todo ese tipo de actividades. Apriash también se está transformando en algo más activo, va a ser muy entretenido. Hablen con la Jackie, por favor, para que
Si tú quieres participar, donar, muchas veces tienes cosas en tu casa que quieres regalar, no sé, por una silla, o ya te hiciste de una cosa o la otra, todo es bienvenido. Así que Jackie está a cargo de eso y queremos hacer digamos, una misión digamos, a mucha gente necesitada de una manera u otra. Y por ese motivo tampoco no tienes nada que dar, pero puedes también donar, no sé, desde 1,000 pesos o también con trabajo. Que Dios bendiga a nuestra iglesia y nuestro culto hoy día, y que la palabra que nos trae nuestro hermano sea de bendición para cada uno de nosotros. Jorge también, sabemos que Jorge González ya está al otro lado, mucha oración por él, y está con nosotros en este momento, y seguramente más tarde va a testimoniar, y está como tuna, como se dice. Bueno, quién sabe, no, yo no estoy pasando el dolor que está pasando, pero está muy bien. Conversamos, incluso en la reunión de varones en el desayuno ayer, estuvo muy activo y ha sido una bendición ver lo que está de vuelta en sus andares. Así que eso, que el Señor nos bendiga. Muy bien. Vamos ahora al arrepentimiento. ¿Se ve? Sí, muy bien. Ok. Entonces, en todo tiempo debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas delante de su santa presencia, y aún más al reunirnos con el propósito de darle gracias por sus grandes beneficios que de su mano cada día recibimos, para proclamar sus alabanzas, oír su divina palabra y pedirle todo lo necesario tanto para nuestros cuerpos como para nuestras almas. De modo que, como el apóstol San Pablo, reconozcamos que somos pobres pecadores delante de Él y digamos, todos: Yo sé yo que sé en que mí en mí esto es, en en mi mi carne carne no mora mora el bien, porque el querer el porque bien el está querer el en bien mí, está en mí, pero pero no no lo el quiero. hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros, todos, En en que que siendo siendo aún aún pecadores, pecadores, Cristo Cristo murió murió por por nosotros. nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo Que nos hizo renacer por su por su resurrección de los de muertos. los muertos. Ya. Vamos ahora a la confesión de fe. ¿Todas la ven? Sí. Muy bien. Esto es en lo que creemos, así que a ponerle ganas. ¿Crees y confías en Dios? Todos. Yo creo y confío en Dios, el Padre, quien me ha quien me ha creado y me creado cuida. y me cuida. ¿Crees y confías en Jesucristo? Todos. Yo creo y y confío en Jesucristo, el Hijo el de Hijo Dios, de quien me Dios, ama. que me ama. Él Él murió murió en en la la cruz por mis pecados, por mis pecados, resucitó resucitó de la de la muerte muerte y y subió a subió Dios a en los Dios cielos. en los cielos. Él es Él el es el Señor de Señor todos, de porque todos, ningún porque en otro hay ninguno otro hay salvación. salvación. Un día Un día volverá volverá a también la con tierra toda su gloria. con toda su gloria. Amén. ¿Crees y confías en el Espíritu Santo? Todos. Yo creo. Yo creo y confío en el Espíritu Santo, quien Dios el el Padre Padre concede a todos los que ponen su confianza en ponen Cristo. su confianza en Cristo. Él Él me da me da testimonio testimonio de que soy hijo de Dios y me me transforma a la transforma a la imagen de Cristo imagen de Cristo y y me me fortalece fortalece para para servir a servir a Dios Dios dentro dentro de de la la familia familia de de su su iglesia. iglesia. Amén. Vamos ahora a una alabanza. Les invito a silenciar su micrófono para disfrutar de la alabanza. Amén. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguno.
Levite viejito de grande, chico. nombre que me restauró, te has sido fiel, te has sido fiel. Tu amor, mi Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, mi Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Eres Señor, mi fortaleza, como mi luz, vives en mí. Eres Señor, mi esperanza, como mi luz, vives Gracias. Ahora vamos a pasar a la lectura bíblica. Le pido a la María Eugenia que me ayude con esto. Hoy nos toca leer Hechos 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a hacer su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigáis con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosas increíbles, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino,
vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Durante cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Pero que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas cosas te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias. ¿Leer el Padre Nuestro? Voy a esperar a que se tenga... ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Yo tengo problemas con mi computadora. Vamos a leer entonces el Padre Nuestro todos juntos. Padre Ya. nuestro, Padre Nuestro, que estás en los en los cielos, santificado sea tu Tu nombre. nombre. Venga tu Venga tu reino. reino. hágase tu voluntad, voluntad, así así en la tierra en la como tierra en el como en el cielo. Como en el cielo. El pan El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy
y perdónanos perdónanos nuestras ofensas, así como como nosotros nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. No No nos nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Tuyo que es el tuyo es el reino, y la gloria. el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a las intersecciones. Creo que silencien su micrófono, por favor. Recuerden silenciar su micrófono, por favor. Ya, tío. Amén. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Ya. Bendiciones. Escucha. Amén. Padre amado, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por poder adorar tu nombre, Señor, junto a mis hermanos. Te pido el perdón por todas mis faltas, mis pecados, Señor. Reconozco, Señor, que dependo de ti cada día para reconciliarme a través de Cristo, nuestro Señor, por su preciosa sangre, Señor. Te doy gracias en este día, Señor, porque podemos estar reunidos, como dijo una hermana, por este precioso medio que tú nos concediste, Señor. Y te damos gracias, Señor, por poder adorar tu nombre. Señor, en este día, gracias por darme la oportunidad de poder interceder por nuestra iglesia, Señor, por cada uno de nosotros, ante tu presencia, Señor. Te pido, Señor, por todos los que están enfermos en nuestra iglesia, por los que están en recuperación, Señor, que tú has hecho la obra, como en mi hermano Jorge González, Señor, que tú lo protegiste y guiaste las manos de los doctores, Señor, para que él pudiera salir bien de su operación, Señor. Gracias por él, Señor. Bendice su vida, fortalécele, que se pueda recuperar bien, Señor, en estos días, Señor, y que quede bien, Señor, todo. Guárdale, Señor, bendice su familia, su nieta, Señor, y todo lo que él ama, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido también por toda nuestra iglesia, Señor, fortalécenos, ayúdanos, Señor, que lleguen más personas a nuestra iglesia para que conozcan la verdad, Señor. Prepáranos, Señor, para poder evangelizar, Señor, llevar el mensaje a otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder trabajar en tu iglesia, Señor, con gozo, alegría y amor, Señor. Te damos, te ruego también, Señor, por todas las personas que sufren, Señor. Ayer, Señor, hubo un incendio tremendo acá en el condominio, Señor, y te pido por esa familia en especial, Señor, que están sufriendo, Señor, la pérdida de su hogar, y quedaron sin hogar, Señor, 8 niños, Señor, toda esa familia, Señor. Te pido por ellos, Padre, para que tú les ayudes, Señor, les fortalezcas y puedan salir adelante, Señor. Perdieron todo, Señor. Tú sabes el sufrimiento, Señor. Perdieron su hogar en menos de una hora, Señor. Y te ruego por ellos para que tú les fortalezcas y les restaures, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor, y los pongo en tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo, Señor, por todo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a salir adelante en estos días. Te doy gracias, Señor, por protégenos de este virus, Señor, que todavía nos está atacando al mundo entero, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Fortalécenos, Señor, a toda el coronavirus. tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, para que este coronavirus se vaya, Señor. Ayúdanos, Señor, porque todo está en tus manos, Señor. Todo depende de ti, Señor. Nada es de nosotros. A veces nosotros pensamos que tenemos la fortaleza, el poder, y nada es de nosotros, sino todo proviene de ti. Gracias, Señor, porque tú nos provees los alimentos a nuestros hogares.
Gracias, Señor, porque tú nos das este día maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor, porque tenemos un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, para poder vivir. Gracias, Señor, porque tú nos das la salud. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de la oración recién del Padre Nuestro, Jesús nos acercó a ti, Señor, como hijos. No como lejanos, sino como hijos. Somos tus hijos, Señor. Y tenemos que creernos que somos tus hijos, Señor. Creerlo con todo nuestro corazón. No somos lejanos, no somos lejanos, Señor. Somos tus hijos, que dependemos de ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos das la confianza para poder acercarnos a ti con confianza, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra. Seguiremos adorando tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios que se merece toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por todos los niños de la iglesia. Gracias, Señor, por todos los niños. Bendícelos, Señor. Tu palabra dice que tendremos que ser como un niño para alcanzar el reino de los cielos. Gracias, Señor. Envía más niños a la iglesia. Gracias por los niños, los hijos de mi hermano, por nuestros nietos que están en la iglesia, Señor. Te ruego por ellos para que tú los guardes, los bendigas, Señor, los protejas. Gracias por ellos, Señor. Gracias por todos los niños. Gracias por los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Gracias, bendícelos, Señor. Fortalécelos, Señor, porque a ellos les toca duro enfrentar un mundo lleno de pecado. Gracias por todos los ancianos de nuestra iglesia, Señor. Bendicen a todos los ancianos de nuestra iglesia. Fortaléceles, Señor. Guárdales de toda enfermedad. Protégelos, Señor. Llénales de más sabiduría de la que tienen, Señor, para que nosotros podamos aprender de ellos, Señor, de los más ancianos. Ayúdanos, Señor, y protégenos, Señor. Gracias te doy por todo, Padre. Gracias por nuestra iglesia, gracias por toda la comunidad de hermanos, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra que viene, Señor. Llénale de gracia a nuestro hermano que lleva la palabra, Señor. Esa gracia que viene de lo alto. Llénale, Señor, del poder del Espíritu Santo, para que esa palabra llegue, Señor, con poder a los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Ahora vamos a una alabanza para que silencien sus micrófonos. Quiero conocerte cada día más.
Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al sermón. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, qué bien. Bueno, este ha sido un camino muy largo de hechos. Hoy día es el último hechos que predico. Después viene Verónica y el pastor termina. Ha sido un descubrimiento. Toda una vida estudiando hechos y de repente paso por alto muchos detalles. Este caminar reposado por la lectura, por las hojas de hecho, y el tener que estar leyendo lo que iba a predicar Verónica o lo que iba a predicar el pastor, para yo saber cuál era el ir siguiendo la línea, me ha hecho sumergirme profundamente. Les contaré que la última vez que estuvimos como iglesia juntos fue el día 15 de marzo, me tocaba Hechos 3, y de ahí no nos volvimos a ver en forma presencial, tocándonos. Teníamos muchas dudas. Yo pensé que cuando íbamos a ir en Hechos 15 íbamos a volver a estar juntos, pero seguimos y los terminamos y estamos aquí así. Pero bendito sea el nombre del Señor. Él ha querido que de alguna manera estemos así. Variamos desde la predicación grabada porque no teníamos una plataforma para vernos en forma directa a Zoom. Y bueno, y el Señor ha ido dándonos las destrezas, las habilidades que no teníamos para poder hacer esto. Y verdad que todo esto es para la honra y la gloria del Señor. Uno no tiene nada. Y bueno, yo comparaba esto de hechos con una situación que me pasó en mi vida cuando yo empecé a trabajar en el año 91. Yo siempre me encuentro con alumnos. Me encontré con un par de alumnos que son hermanos y ellos en el año 96 les hice clase a ellos. Y me dice, ¿se acuerda, profesor, que usted, como habían pocos computadores por alumno, eran 12 computadores? Usted nos hacía unos teclados de cartón y ahí nosotros teníamos que practicar y esto de hecho ha sido así, como hacer un teclado de cartón y practicar. Uno es neófito, no sabe. Yo realmente no tengo entrenamiento para ser pastor, ni para nada, ni teólogo, nada. Pero el Señor a uno le bendice y le da la gracia. Yo no tengo nada, yo no soy nada. El Señor es lo único que yo tengo es a Dios. Bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa con Hechos 26. Y como leyó muy bien María Eugenia, nos encontramos acá a Pablo defendiendo, no defendiéndose él, defendiendo la palabra de Dios. Sí. Y bueno, y vamos a orar entonces para que el Señor guíe esta palabra. Señor, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has traído, Señor. Como decía el Señor David, hasta aquí tú has sido fiel. Tú nos has acompañado, Señor. Te damos gracias por este caminar con Pablo, Señor, y con Lucas, a través de estos hechos, Señor, de los apóstoles, por haber conocido a Pedro, por haber visto el sacrificio y, Señor, el sufrimiento de Pablo, Señor. Te doy gracias, Señor, por las iglesias que plantó, por lo que escribió, por lo que vivió, Señor, porque tú permitiste que él viviera esto, Señor. Son un ejemplo, Señor. Te doy gracias por el Espíritu Santo que lo guió y lo inspiró, Señor. Te pido que en esta mañana el mismo Espíritu Santo que guió e inspiró, Señor, a Pablo, repose sobre mis hermanos y sobre mí, Señor. Que nos des sabiduría para hablar y exhortar tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, empezamos. Primera cosa, dice ahí que, se me olvidaba, ¿verdad? Que yo tengo mis mañas, como un viejo mañoso, entonces no voy a hacer distinto que otras veces. Y ahora que tenemos esta cosa del Zoom,
les voy a ir a presentar Hechos. Hechos. Y empezamos con una introducción. Yo creo que este es la otra vez el obispo habla de apologética. Apologética es parte de la teología que ve o estudia la forma en que uno debiera defender en forma correcta la fe. Y Pablo aquí hace una apologética excelentísima de qué es lo que es la fe cristiana. Y la vamos a ir resolviendo. Vamos a parar un poco en la parte principal de esto, y después, cuando ya termina el hecho, ya como en el 26-27, vamos a ir desglosando algunas cosas. Pero principalmente es la primera parte que yo quiero que ustedes vean bien cómo Pablo organiza y cómo a Pablo le toca al Señor. Ya hemos visto que Pablo se enfrenta a ¿quién? Dice ahí la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Agripa se llamaba Marco Julio Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, que mató a todos los niñitos que vivían en Jerusalén, en Samaria, en todas las partes de Israel, cuando iban a ser Jesús. Ese bisabuelo tenía este niño Agripa, rey. Agripa, para que ustedes sepan, comete algo tremendo, una cosa que hasta el día de hoy, y que en ese tiempo ya era una falta muy grave. Él se casa con su hermana Berenice. Cuando ustedes hablen de Berenice ahí, es la esposa, pero en el fondo era su hermana. Así que imagínense el medio pecadito con el que estábamos tratando. Así que Agripa era un pescado muy gordo que Pablo trata de convertir. Y entonces empieza así la defensa de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo, o sea, defiéndete tú. Pablo entonces, extendiendo la mano, yo me imagino en esa parte, comenzó su defensa. Pablo fue la presentación de un excelente hombre religioso, cuya fe no le quitó su ceguera espiritual. Y vamos a ver eso. Pablo aquí nos va a mostrar en qué estaba metido él antes de conocer a Jesús. Y también yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en qué estaban metidos ustedes y todos nosotros antes de conocer a Jesús? ¿De qué éramos ciegos espiritualmente? Y Pablo ahí dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. Recuerden que Pablo vivía en Tarso, y a la edad de 6 años su papá lo mandan a la escuela de Gamaliel a educarse. En ese tiempo no habían escuelas como acá, que uno iba un ratito y se venía. En la escuela era la sinagoga, y ahí Gamaliel era un doctor de la ley, y le enseña a Pablo como buen fariseo, la doctrina de los fariseos. Recuerden eso, ¿ya? ¿Por qué lo tienen que recordar? Porque resulta que Agripa, como rey de Judea, tenía el control sobre el tesoro del templo, tenía el control sobre las inversiones y las riquezas, el oro que tenía el sumo sacerdote, y él era el rey Agripa, era el que nombraba al sacerdote, al sumo sacerdote, que era el encargado del templo. Y Herodes Agripa tenía mucha predilección por los saduceos. Entonces, y Pablo era fariseo. Entonces, ahí tenemos el gran problema de esto. Los cuales también saben que yo, desde el principio, si quiera testificarlo, conforme a la rigurosidad de la secta, de la religión que viví, era fariseo. Y eso está en Hechos 26. Luego, en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, en su ceguera espiritual, había sido crecido y educado como un fariseo, celoso de la ley.
Y vamos a ver aquí algunas cosas que nos dice el PPT. Dice, fue un hombre muy religioso, comprometido con su fe, creía en Dios, tenía pasión y obediencia, tenía pasión por la palabra, era fariseo, apegado a la ley, con un gran celo por las cosas de Dios. Y si el cristianismo era una blasfemia, según lo que había pensado Pablo, contra la fe verdadera, él sabía que era su deber combatirla y así lo hizo con la vehemencia con la cual le conocemos. Y ahí es donde se presenta Pablo ante Agripa para contarle. Desde pequeño conocí y viví en Jerusalén. Fui educado en el más estricto rigor de la secta farisea. Y me eduqué en eso. Y vamos a ver otra cosa en Hechos 26:10 y 26:11. Hechos en contra del cristianismo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos. Entre ellos, ¿se acuerdan cuando hablamos de Esteban? Había un Pablo ahí joven, de 25 años, no más que eso, que consintió en la muerte de Esteban. Recuerden. Muchos de los santos, habiendo recibido poderes de las principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi consentimiento. Mi voto no es que fuera a votar, sino que dio su consentimiento. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, salió de Jerusalén y salió de Israel para perseguir a estos cristianos que, según él, estaban en contra de la religión verdadera. Sus hechos contra el cristianismo. ¿Qué es lo que hizo? Encarceló, castigó, los forzó a blasfemar. Fue cómplice ¿de qué? De homicidio. Los castigó, los forzó a blasfemar. A pesar de toda su religión, era un hombre cruel, un asesino despiadado. Ese era Pablo. Ese era Pablo. A pesar de su fe, perseguía a Jesús mismo. Y voy a decirle una cosa, una religión equivocada no conduce a la salvación, sin importar lo buen religioso que yo sea. La intención que tiene mi religión no me conduce a la salvación. No basta creer, puse ahí yo, sino tener fe en lo verdadero. Y en Juan 17:3 nos dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y vamos a preguntarnos en este momento, en Hechos 26, en este recorrido que estamos haciendo, ¿qué ha pasado aquí con Pablo? Pablo ha seguido al pie de la letra su convicción. Él pensaba que los cristianos era una secta equivocada. Y conforme a su forma de ser, los persiguió. Él creía religiosamente que estaba bien lo que estaba haciendo. Continuemos, queridos hermanos. Ahora cambia el título. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el título de esto? Su ceguera espiritual quitada. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en la vida con situaciones en donde somos ciegos espiritualmente. Ciegos. No vemos, no entendemos lo que estamos viendo, ni oyendo, ni leyendo. Y aquí nos relata Pablo qué le pasó. Ante Agripa estaba él, acuérdense que estaba defendiéndose. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión, o sea, iba mandado por los principales sacerdotes de Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer él? A perseguir cristianos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
esta luz que rodea a Pablo también es una luz espiritual, no es también una luz física, no es un foco que lo alumbra, no es una luz LED, no es el foco de un auto, es una luz que viene del cielo, viene de lo alto, viene de Dios. Y yo les quisiera preguntar a ustedes en esta mañana, ¿han sido ciegos ustedes espiritualmente alguna vez? ¿He sido ciego yo? Yo he sido ciego muchas veces, no he podido ver. Y solamente la luz de Cristo me ha alumbrado y he podido entender el camino por el cual yo iba, lo errado que estaba. Y esa luz alumbra todos los rincones del corazón y de la mente de Pablo y lo hace darse cuenta de cuán equivocado estaba. Qué increíble, qué increíble. Una luz. No tomen esta palabra en forma tan, ¿cómo se dice?, tan concreta. La luz aquí involucra, hay alguien que encendió el micrófono. La luz involucra aquí no solamente una luz física, una luz espiritual, que ciega a Pablo, lo ciega para demostrarle que estaba ciego él. Y miren lo que le dice después, su ceguera espiritual. En Hechos 26, 14, y habiendo caído todos nosotros, o sea, todos los que iban acompañándonos en los caballos, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, o sea, en la lengua que él aprendió junto a Gamaliel: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo aquí le traduzco. Dura cosa es dar coces, es muy terrible enfrentarse a una lanza. O sea, usted haría el intento de correr derecho hacia una lanza. ¿Qué le pasaría a usted? Lo más probable es que quedaría enterrado en la lanza, como un anticucho, a ver, para que así nos pongamos en época de septiembre, morir como un anticucho, enterrado en una lanza. Eso le dice Jesús a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿cuántas veces hemos dado cosas contra el aguijón sin saber? No, si por acá quiero hacer las cosas yo, si esto es así, ¿qué sabes tú? Yo sé. Y al final, ¿qué pasa? Nos pegamos el menso guatacazo. Y nos pasa eso, pues. Damos cosas contra el aguijón. No, si yo le dije al Señor, pero no, al final lo hacemos a mi manera. A mi manera, my way. La otra vez fui a un entierro de una persona, un viejito, y le pusieron my way. Tenía 3 señoras, no sé cuántos niños, y vivió a su manera. My way. Y cantaba Sinatra ahí. Oh, ¿y cuánto? ¿Cómo? No me acuerdo cómo es la canción, pero bueno, ustedes se la conocen. La My canción de Way, Sinatra. una Sí, pregunta. sí, sí. Tú la tienes que escuchar después en Spotify. Entonces, y murió a su manera. Y aquí también Saulo estaba como Frank Sinatra, viviendo a su manera. Y dura cosa dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, mire, pero él, aquí cuando se escribe acá, si ustedes se dan cuenta en la lectura en Hechos 15, ¿quién eres, Señor? Ese Señor no es con minúscula. Entonces ya sabía, o sea, nosotros sabemos que el Señor es el que nos habla, pero no hacemos los locos, no hacemos los tontitos y decimos, no, sí, y bueno, y Pablo también aquí también, pues, no se quiere hacer tontito, pero dice, ¿quién es, Señor? Pregunta. Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, imagínense. Y vamos a ver entonces, pues, la otra lámina, Hechos 26. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece a ti. Perdón, quisiera retroceder un poquitito. Miren, perdón, dice levántate y ponte sobre tus pies.
¿Qué quiere decir esto? Porque ya al ponerme sobre los pies, porque podría haber dicho, el Señor le podría haber dicho a Pablo, levántate, o ponte sobre tus pies, pero lo repite la misma idea, porque levantarse no solamente tiene que ver con lo físico, con tomar el cuerpo y erguirse. También le dice, ponte sobre tus pies. Esto quiere decir no solamente que tenía que pararse, erguirse, sino que estar preparado. Ponte sobre tus pies quiere decir atento, aquí hay una carrera que correr. ¿Han visto los corredores cuando dicen en sus posiciones, listo, y están listos para correr? Esa es la actitud. Y dice, y ponte sobre tus pies, porque ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que apareceré a ti. Él era testigo de Jesús. Y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. O sea, Pablo había sido escogido para predicar a los gentiles. Y eso es lo que le está diciendo a Agripa. Mire, yo tenía una historia de vida. Yo conozco por lo que me están acusando. Porque yo era judío, era fariseo. Pero en un momento dado, este mismo Dios al que yo perseguía, se me ha aparecido. Y me ha dicho que yo estoy dando cosas contra el aguijón. Y bueno, veamos aquí entonces elementos que tiene el llamado. Perdón, se me olvidó leer el versículo 18. Para que abra sus ojos. Tenía una tarea, Pablo. Después yo les voy a preguntar. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Abrir sus ojos para que se convirtieran de las tinieblas, de las potestades de Satanás, para que recibieran, ¿qué cosa? La fe y el perdón de pecados. ¿Y qué cosa más? Una herencia entre los santificados. Ojo. Y vemos aquí el llamado definido de Pablo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Abrió sus ojos. Pablo estaba ciego. Quedó ciego un tiempo, como un ejemplo extremo de su ceguera interna. Tenía que salir de esa ceguera, es decir, salir de las tinieblas a la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Ser sacado de la potestad de Satanás. Nosotros hemos sido arrebatados de las garras del poderío de Satanás. La gente no está consciente de que vive bajo la potestad de Satanás. La gente piensa que vive en un mundo normal, pero no es así. Nosotros vivimos bajo la potestad de Satanás. Pablo no lo sabía. ¿Y saben qué? No lo sabe el mundo entero. El mundo entero no sabe que vive bajo la potestad de Satanás. No comprenden el Evangelio porque hay una obra espiritual que los ciega. Y de eso entendió Pablo. Y por eso tenía esa vehemencia tan profunda. Y les cuento, pero en 2 Corintios 4:3, 2 Corintios 4:4, les voy a ir leyendo Colosenses 1:13 y Colosenses 1:14 más o menos para que entiendan cuál era el concepto, cuál era la apologética en la que estaba Pablo ante Agripa. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si yo no predico la palabra de Dios, ¿cómo voy a hacer que los demás conozcan el evangelio? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Eso le pasó a Pablo, fue trasladado desde la tiniebla a la luz, en quien tenemos redención por la sangre de Cristo y el perdón de los pecados. Les comento, recibir
perdón y herencia por parte de Jesús. Eso era lo más importante. El ejemplo de Pablo es el poder en acción del Evangelio. A él le pasó lo mismo que predicaba. Fue trasladado, fue ungido, fue protegido, fue sacado de las garras de Satanás. Pero lejos está de mí gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Miren, no solamente yo crucifico al mundo, sino que el mundo me crucifica a mí. Porque en Cristo Jesús ni vale ni la religión ni las buenas obras, sino una nueva creación. Yo cambié, dice ahí, circuncisión e incircuncisión. No vale nada. Esos son, es carcasa, es basura. Lo que vale es la nueva creación. Y para refundir esto, en Gálatas 6, 16, 17 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla de paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios, de quien en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Si la cruz de Jesús no ha sido suficiente para que el mundo pierda su valor ante tus ojos, tu relación con Dios no sirve de nada. Eso es muy duro decirlo. Pero si la cruz de Cristo no ha sido suficiente y sigue el mundo teniendo valor para ti, entonces el sacrificio de Cristo no sirve de nada, nada. Si sigue muy vivo el mundo en ti y el mundo muy vivo a tu persona, tu decisión entonces es una decisión religiosa, por lo tanto es un fracaso. Lo que vale, hermano, es una nueva creación. Yo se lo digo con mucho amor, porque en mi vida he sufrido yo esto también. Ha sido muy duro predicar de hechos, porque en el fondo uno se da cuenta de su propio proceso de transformación y de maduración. Y miren, descubrí esto, no sé si lo quieren anotar o le sacan una foto con el celular. Así es como Jesús describe a sus seguidores, a su pueblo y a su familia. Ellos son santificados, son apartados del pecado, pero no son solamente apartados del pecado, sino que son también apartados de ellos mismos. O sea, yo soy apartado de mí mismo, porque yo mismo me hago daño, yo mismo doy cosas contra el aguijón, y ellos son santificados por la fe en Jesús, no por obras o logros espirituales. Yo no soy nada espiritualmente, sino por el amor y la confianza en Jesús. Es lo único que me da validez ante Cristo, la fe y la confianza en Jesús. Y yo tengo que orar para que el Señor me aparte del pecado, pero también me aparte de mí mismo, porque yo mismo, a pesar de mí mismo, soy piedra de tropiezo a mí mismo. Es increíble esto. Y bueno, ¿qué pasa acá? Seguimos con el 26 del 19 al 20. Miren, la obediencia de Pablo a Jesús. Y aquí es donde le devuelve todo esto a Agripa. Dice, por lo cual, oh Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, Pablo le dice, mire, yo venía con esta historia. Yo era un fariseo, yo perseguí cristianos, yo los maté, y ahora ellos mismos me están acusando a mí. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo ser rebelde a la visión que Dios me dio, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. ¿Se acuerdan? Judea, Samaria, Judea y Jerusalén y hasta el último de la tierra. Ya. Anuncié primeramente a los que están en Damasco, después a los que están en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? No son juntar ropa ni donar. Las obras dignas de arrepentimiento son los frutos, hermano, por si acaso, ¿ya? No se confundan. Son las obras dignas de arrepentimiento. Si yo no estoy arrepentido, yo no voy a tener jamás fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
templanza, mansedumbre, fe. Me están soplando acá, me salté, y así, contra tales cosas, no hay ley, no hay ley, no hay condenación. Ya quedamos claros. Y miren, nadie debía desobedecer al Dios que se revela a sí mismo tan poderosamente, y Pablo no fue la excepción. Pablo apeló ante Agripa celosamente y expresó los motivos de su predicación, asimismo los motivos de su manera de vivir. Arrepiéntanse y conviértanse, en palabras que son dos aspectos de una misma acción. Uno no puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta, ni se puede arrepentir a menos que se convierta. Y de la misma manera, las acciones confirmarán un verdadero arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Frutos. Si no hay fruto, no hay conversión y no hay arrepentimiento. Y eso le estaba diciendo a Agripa, Pablo. Queda claro, ¿no? ¿Sí? Y luego Pablo resume su defensa, y aquí vamos a resumir todo hecho en esto. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, ya lo leímos, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y dice ahí, en Hechos 21-23, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Aquí está todo el hecho resumido en un solo versículo, o en dos. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Esa es la vida de Pablo. Si ustedes ven Hechos, intentaron matarlo. ¿Cuántas veces en Hechos? Ya perdimos la cuenta. ¿Y quién lo ayudó? Dios, auxilio de Dios. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Daba testimonio a pequeños y grandes, gentiles y judíos, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y los Moisés han escrito y han mandado. O sea, él se atuvo a la ley de ese tiempo. Dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y eso Agripa lo sabía muy bien, porque él era bisnieto de un rey de Judá. Entonces, en eso se resume el trabajo de Pablo, en todo hecho. Y continuamos. Estos son los 3 puntos principales, nos los quería mostrar, de la predicación de Pablo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los 3 puntos principales? Me devolví. ¿Se acuerdan o no? Lo hemos visto, estamos en Hechos 26. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Predicaba 3 cosas, siempre. Y está aquí también, pues. Se los voy a mostrar. ¿Para qué los voy a hacer sufrir si ya estamos terminando? Y estamos en el mes de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Para qué los vamos a hacer sufrir? Estos son los 3 puntos principales de la predicación de Pablo. La muerte de Jesús, la resurrección y el anunciar el evangelio a todo el mundo, sin distinguir judíos o gentiles. Lo dice acá, miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Dice, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Después dice, nada de las cosas, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz a los pueblos y a los gentiles. Muy bien, y ahí están los 3 puntos. La muerte de Cristo, su resurrección y el evangelio es para todos, sin distinción, ni circunciso, ni circuncidado, ni incircunciso. Y bueno, y nos quedamos ya casi al final con la respuesta de Festo a Agripa. Perdón, de Festo y de Agripa. ¿Cuáles son las respuestas que le dan a Pablo? Y diciendo estas cosas en su defensa, Festo lanza un grito y le dice, ¿estás loco, Pablo? La mucha letra te ha vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Recuerden que estaba escuchando los principales generales romanos. Estaba Festo, estaba Agripa, estaba Berenice, estaba
todo el Sanedrín escuchándolo. Y fue el momento para predicar, pero extraordinario que tuvo Pablo. Y le dice, si no hablo palabras de verdad y de cordura. Cordura es de razón. Pues el rey sabe estas cosas, porque él sabía, Pablo sabía que Agripa era conocedor de la palabra, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues se ha hecho esto en algún rincón, o sea, esto no es nada oculto. Él lo hablaba a los cuatro vientos, y Agripa sabía esto. Y entonces estaba más preocupado, y aquí quiero ir deteniéndome un poquito, dice la respuesta de Festo y de Agripa. Estaba más preocupado de proclamar a Jesús que de su propia libertad. Pablo, ya se los dije, la defensa que hace no es a lo que hizo él, es la defensa del Evangelio. Él creía en un mensaje de esperanza y redención para toda la humanidad, no solamente para los judíos y los gentiles. Cuando se vive y se proclama el Evangelio debidamente, hará pensar a algunas personas que estamos locos. Pablo lo ilustró de esta manera, porque en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y ahí llegamos al 27 del 28. Agripa es casi persuadido de convertirse en cristiano. Y esto es y esto creo que es como el cierre de la defensa. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le pregunta Pablo. Claro, pues si era el rey de Judá. Yo sé que crees. Él sabía que creía. Entonces Agripa dijo a Pablo, él sabía que creía en los profetas, porque tenía tenía toda una tradición. Ella era bisnieto de un rey de Judá. Y yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, Festo, el Sanedrín, los generales romanos que estaban ahí, y fuesen hechos tal cual yo, o sea, que fueran creyentes, excepto por estas cadenas, porque estaba encadenado ahí Pablo defendiendo la palabra. ¿Y qué pasa con Agripa? Casi cree. ¿Qué dice Agripa? Por poco me persuades. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en esa situación? Por poco. Y yo quisiera comentarle hoy día, para ya ir casi concluyendo. A veces en la vida, por poco, él no quiso convertirse de la oscuridad a la luz. Por poco, él no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. Por poco me persuades. Él no quiso un lugar entre el pueblo de Dios. Por poco. Él no quiso ser de aquellos que son apartados a la fe en Jesús. Por poco. Por poco me persuades a ser cristiano, le dice. Porque él por poco se convierte al cristianismo. ¿Y qué pasa con esa gente que por poco casi se convierte? Él, ¿saben qué? Él estaba casado con su hermana. Él hacía uso de las riquezas del pueblo de Israel, del templo. Tenía muchas cosas que no quería abandonar. Y por eso es el por poco. Y miren, al final, Agripa sabe que Pablo es inocente. Y Agripa admite la inocencia de Pablo, pero aún así lo manda ante el César. Porque Pablo, en esta estrategia divina, apela al César, porque él era ciudadano romano. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que estaban ahí sentados con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre.
Y Agripa dijo esto a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? Porque el destino de Pablo era predicar a reyes. Él lo había anunciado en Hechos 9:15. ¿Qué es lo que dijo? El Señor le dice, Jesús le dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí ya se había cumplido gran parte de esta profecía que le había dicho Jesús. Había sido elegido, instrumento escogido. Había presentado el evangelio a gentiles, a judíos. Estuvo ante el rey Agripa y ahora había apelado a donde el César. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿por poco eres como el rey Agripa o por poco eres como Pablo tú? En tu vida cristiana, ¿cómo te defines? ¿Te defines como el rey Agripa, que por poco se convierte? ¿O te defines como un Pablo, que era un instrumento escogido? ¿Eres tú un instrumento escogido? Evalúa tú la calidad de instrumento que eres. ¿Eres escogido del Señor? Somos escogidos del Señor. Él te ha señalado entre muchos, con tus virtudes y tus defectos, con tus luces y con tus sombras. Jesús te ha llamado para llevar su nombre a tu familia, a tus hijos, al lugar donde estudias y donde trabajas. ¿Vas a actuar como Agripa, que por poco predica? ¿O vas a actuar como Pablo, en cadenas? El Señor le legó a Pablo una misión. ¿Tú quieres aceptar también la misma misión que le legó a Pablo? Instrumento escogido. Oremos al Señor para que esta palabra nos quede en el corazón. Oremos al Señor. Oh Señor, yo quiero ser más como tú y no quiero ser por poco. No quiero conocerte por poco, quiero conocerte por mucho. Quiero que estés conmigo. Perdóname, Señor. Perdóname mis pecados. Hazme como tú quieres. Hazme seguir tus caminos. Hazme negarme. Ponme en cadena, Señor. No quiero seguir aceptando la vida que tengo, Señor. Quiero que tú me visites, Señor. Me visites. No por poco, quiero por mucho, Señor. Tú cegaste a Pablo y quiero que me ciegues a mí para después ver la luz eterna. Déjame caer a tierra desde este caballo de la vida y rendirme a tus pies, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermano. Muchas gracias. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde en todo mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando se va, es aquella
ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Tesoro yo tengo en la paz que me dio, que en el fondo de mi alma está, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuando se paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuando dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén, gracias. Está muy bonito el sermón. Vamos a pasar ahora a la bendición y al cierre del culto. Hay que proyectar el PPT. Más o menos. Estoy sin cámara porque me funciona muy mal el internet. Entonces terminemos la bendición. Ay. Ya. El Señor te bendiga y te guarde. Todos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Rostro sobre ti y tenga misericordia. Pero aquí estamos bien. El Señor Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz ahora y para siempre. Amén. 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 Hermanos, vamos a servir al Señor. Amén. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, vamos a servir. Ay, qué Vamos bueno. a la última alabanza. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es su nombre en toda la tierra. Aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es su nombre en toda la tierra. Aleluya.
que es su nombre, aleluya. Cuando miro a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el nombre, aleluya. Si yo quisiera hablar. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya.